A todas y a todos los invito a sentarse para dar comienzo muy buenos días a todas y a todos los asistentes el día de hoy y a quienes nos acompañan a través de la señal en vivo de nuestro canal YouTube UC Católica. Quisiera darle la más cordial bienvenida a este seminario en el cual se presentarán los principales resultados de la primera encuesta nacional de abuso sexual y adversidades en la niñez en Chile, llevada a cabo por el Centro Cuida de la Universidad Católica de Chile y la Fundación para la Confianza. En esta instancia revisaremos un análisis sobre la prevalencia del abuso sexual y experiencias adversas en la niñez en Chile, sus implicancias en los ámbitos de la salud y bienestar y los profundos desafíos que significa para el país las políticas públicas. Los resultados de esta encuesta son una contribución importante para la toma de decisiones de política pública para los niños y niñas de Chile, así como para quienes han sufrido experiencias adversas. Saludamos a las autoridades que nos acompañan hoy, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez, el prorector, señor Guillermo Marchal, la secretaria general, señora Cristina Fernández, el vicerrector académico, señor Fernando Purcell, la vicerrectora económica, señora Loreto Mazané, a la prosecretaria general, señora Marisol Urrutia. Un saludo muy especial al profesor del Instituto de Sociología y de la Escuela de Gobierno, señor Eduardo Valenzuela, quien presentará los resultados de este estudio, y a cada uno de los panelistas de esta mañana. Teresa Fuentealba, jefa de División de Estudio de la Subsecretaría de la Niñez, quien viene representando a la subsecretaria Rocío Faúndez, quien por motivos de agenda no pudo acompañarnos hoy. Señor José Andrés Murillo, doctor en Filosofía, presidente fundador de la Fundación para la Confianza e investigador asociado a la Facultad de Filosofía, UC. Señora María Pía Santelice, psicóloga, profesora de la Escuela de Psicología y directora académica del Centro Cuida UC. Y el señor James Hamilton, médico, vicepresidente fundador de la Fundación de la Confianza e investigador asociado al Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Nos distinguen además con su presencia autoridades universitarias, académicos, investigadores, estudiantes y todos los que nos siguen por streaming. Antes de dar inicio a la presentación de resultados, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro rector Ignacio Sánchez, quien se dirigirá a nosotros para brindarnos unas palabras iniciales. Muy buenos días, muchas gracias por estar hoy día acá en esta muy importante presentación de esta primera encuesta. Y hago conmigo los vocativos que acaba de dar Carolina. Gracias a todos los panelistas, a todas las autoridades y a todos los miembros de la comunidad universitaria y quienes se han congregado en esta actividad. A nombre de la universidad, quisiera dar la más cordial bienvenida a este seminario en que se presentará la primera encuesta nacional de abuso sexual y adversidades en la niñez en Chile, sus resultados, sus implicancias y desafíos, lo que ha sido realizado por el Centro Cuida de nuestra universidad y la Fundación para la Confianza. En la comprensión del importante tema del poder y el abuso, hay que reconocer que en la base está siempre la asimetría en una relación, lo que puede generar y gatillar el abuso. Para prevenirlo, es necesario fomentar una educación apropiada, con conciencia de sí, capaz de asimilar diferencias con respecto al otro y de reforzar la autoestima de cada uno. En suma, se necesita una educación para formar personas libres. Así, el buen ejercicio del poder debe acompañarse de la educación, formación y prevención del abuso, con la adecuada creación de conciencia de este riesgo. Se describe el abuso de conciencia en los que se plantea el erróneo manejo de la figura de autoridad. De esta forma, siempre la libertad será una clave. Es la manera en que el estudiante, junto con sentirse acogido, puede desarrollar su propia personalidad y autoestima,
Es por eso que la formación desde los primeros años de vida es tan crucial, lo que nos ha motivado a presentar este tema de manera profunda y rigurosa. Tenemos que tener muy claro que los abusos sexuales contra menores son crímenes que afectan al grupo más inocente, al grupo más vulnerable y querido de una sociedad, los niños y los jóvenes. Estos crímenes indignan, son abominables y se rechazan de manera tajante. A raíz de la crisis de confianza y ante los múltiples casos de víctimas de abuso que hemos conocido en nuestra sociedad, surge este concepto del abuso de poder como un tema de gran debate a nivel país. El análisis y comprensión de este flagelo creo que es fundamental para lograr avanzar en el desarrollo centrado en la persona. El estudio que hoy se presenta es el primero que detecta prevalencia nacional del abuso sexual en la niñez. A través del trabajo realizado, tenemos algunas estimaciones fundadas en poblaciones específicas o en muestras no representativas. A las cifras que se entregarán hoy, creo que lo mejor es tener presente que son un gran apoyo para la comprensión en el país y conocer la magnitud del problema. El 18% de los chilenos y chilenas, según el estudio, han sido víctimas de alguna clase de abuso sexual cuando eran menores de 18 años. Esta es una cifra alarmante que nos invita a una reflexión profunda acerca de la calidad de vida que le ofrecemos a nuestros niños y niñas. El abuso sexual de menores es un delito particular. Se comete principalmente en la prepubertad, en entornos próximos al niño o a la niña. Los ofensores aprovechan al máximo la indefensión y vulnerabilidad de la víctima, la que permanece inerme, con enormes dificultades para contar lo sucedido durante años y obtener la protección adecuada y oportuna. Así, no debe sorprender que el abuso no sea ni reportado ni denunciado y permanezca largamente en el silencio y la impunidad. Es muy doloroso comprobar que una parte considerable del abuso se produce en el seno de la familia o entre conocidos y próximos de la familia. Todos creemos que el riesgo para nuestros niños se encuentra fuera de la casa, pero en ocasiones se halla dentro. Es una gran responsabilidad entonces de los padres que podamos permanecer alertas y atentos ante estos peligros. Debemos estar conscientes que hoy agregamos nuevas fuentes de riesgo al abuso sexual, especialmente con la proliferación de sitios de Internet que difunden pornografía y aumentan las probabilidades del abuso sin contacto. También debemos llamar la atención sobre las cifras del abuso sexual que cometen los pares, ofensores que tienen una edad semejante a sus víctimas. Esta forma de abuso corre el riesgo de extenderse en la adolescencia, en los colegios, pero también en las universidades, donde cobramos cada vez más conciencia de estos riesgos. Nuestras políticas de alerta y prevención contra el abuso sexual han mejorado mucho en estos últimos años y son una señal de que se puede actuar de manera preventiva y eficaz para reducir el abuso. Este importante estudio confirma que el abuso sexual no es un evento aislado en la niñez. Se produce en un contexto más amplio de adversidades que afectan a nuestros niños y dentro y fuera de la familia. Vivir un ambiente parental donde hay abandono, negligencia o violencia propicia gravemente estos delitos. Pero también la violencia que existe en la comunidad o la desatención escolar pueden producir ambientes que favorezcan el abuso sexual. Después de este estudio, nadie puede decir que el abuso sexual en la niñez no tiene consecuencias dañinas, muchas veces gravísimas, en la vida adulta. Los trastornos en salud mental y física están a la vista y comprenden patologías muy variadas que van desde la depresión a las autolesiones suicidas y desde los trastornos del sueño hasta la obesidad, el consumo abusivo de sustancias y otras. El abuso sexual concurre en todos nuestros grandes problemas de salud pública: la depresión, la obesidad, el abuso de drogas y alcohol. Este mismo abuso debe ser considerado una gran prioridad en nuestras políticas destinadas a conseguir una mejor niñez en nuestro país, políticas públicas que estén a favor de la niñez y adolescencia. Un sistema nacional de cuidados infantiles debe contemplar como pieza angular la prevención del abuso y el control del abuso sexual en la niñez. Antes de finalizar estas palabras, quisiera agradecer muy sinceramente como rector de la universidad al Centro Cuida UC, a todos los integrantes del directorio
En especial quiero referirme al trabajo y liderazgo realizado por el prorector Guillermo Marchal, a la Fundación para la Confianza, por la realización de este importante estudio, por la confianza que nos han dado, el trabajo conjunto que ya hemos desarrollado hace ya casi 4 años. Así como también quisiera agradecer a los panelistas de hoy, al profesor del Instituto de Sociología, Eduardo Valenzuela, quien presentará los resultados, a los señores y amigos James Hamilton, vicepresidente fundador de la Fundación para la Confianza, a María Pía Santelices, profesora de la Escuela de Psicología y directora del Centro Cuida UC, a José Andrés Murillo, presidente fundador de la Fundación para la Confianza, también a Teresa Fuentealba, jefa de la División de Estudios de la Subsecretaría para la Niñez, quienes van a participar en una interesante conversación sobre las implicancias y los desafíos que tenemos como sociedad en el tema de abuso sexual en la niñez. Espero muy sinceramente que la investigación académica tome un impulso poderoso con este estudio pionero y que otros estudios semejantes en el país y en Latinoamérica puedan seguir y permitir sentar las bases de un nuevo futuro de educación, prevención y particularmente esperanza para que los abusos que hemos visto y descrito nunca más se repitan. Felicitaciones por este extraordinario aporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, rector. Ahora quisiera darle la palabra al académico Eduardo Valenzuela, profesor del Instituto de Sociología y de la Escuela de Gobierno, quien presentará los resultados de esta encuesta. Muy buenos días. Tengo la capacidad de mover este power. Ahí sí. Bueno, muy buenos días. Saludo al rector especialmente, a los profesores, miembros de Cuida UC, a quienes se han acercado especialmente de la Fundación para la Confianza, a los que han venido esta mañana, a nuestras autoridades, desde luego, de la universidad, de manera especial, a todos los presentes. Voy a hacer simplemente una presentación de resultados principales de esto que consideramos la primera encuesta nacional que se haya hecho en nuestro país sobre abuso sexual y adversidades tempranas. Una iniciativa que surge del Centro Cuida UC, que tiene precedentes en estudios previos realizados por la Fundación para la Confianza, pero que consolida en este estudio, en esta investigación, el conocimiento que tenemos sobre este delicadísimo problema. Comenzaré entonces diciendo que es un estudio realizado en hogares a través de entrevistas cara a cara, un estudio presencial. Es una muestra representativa en población general adulta entre 18 y 65 años que nos entrega información a través de autorreporte y de recordación de experiencias que han vivido a lo largo de su vida. Se utilizó un formato autoaplicado para preguntas sensibles, especialmente los 2 módulos de mayor sensibilidad referidos a uso sexual, de manera de mejorar la probabilidad de respuesta. El estudio contó con la aprobación del Comité de Ética de la Investigación en Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de nuestra universidad. Fue realizado por la Dirección de Estudios Sociológicos de SUC en los meses que se indican ahí en la lámina. Y debo agradecer de manera especial la asistencia técnica de Catalina Rubs en la fase inicial de este proyecto y de Sofía Dupré en la fase de implementación y análisis.
Esas son las características técnicas de este estudio. Se trata de un estudio que ha buscado estimar una prevalencia nacional de abuso sexual en la niñez en población general. Un dato con el que nuestro país no contaba hasta ahora. También nos ha importado las características del abuso que están contenidas en los módulos B y D, que se indican, y además nos ha interesado situar el abuso en el contexto de otras adversidades tempranas, módulo A, y asimismo en el marco de adversidades que podemos llamar tardía, específicamente en salud y en bienestar, trastornos en salud y en bienestar que pueden estar relacionados con experiencias de abuso infantil. Ese es el marco general en el cual se ha desarrollado este estudio. En este estudio utilizamos la definición de abuso, conocida como NIS, the National Incidence Study of Child Abuse and Neglect, que clasifica, como ustedes ven, el abuso sexual en 3 niveles de contacto que se incluyen sucesivamente. El nivel 2 está incluido en el nivel 1 y el nivel 3 está incluido en el 2 y en el 1. En la lámina que presento, ustedes pueden observar lo que se preguntó textualmente a los entrevistados. Se ha agregado un nivel 4 de abuso sin contacto que comentaremos por separado. Nuestros resultados son los siguientes: 22% de prevalencia general en cualquier edad, 20% de prevalencia en menores de 18 años. Cuando se les pregunta a qué edad ocurrió el primer incidente, reportan que sucedió con menos de 18 años. Y 18% en menores de 18 años que han sido víctimas de un ofensor de 12 años o más. Existen definiciones más restrictivas del abuso, por ejemplo, cuando se considera que el límite de la niñez es inferior a los 18 años y se coloca una barrera de 15 o 16 años, o cuando se exige para definir abuso una diferencia de edad mínima entre el ofensor y la víctima. Hemos utilizado una definición más amplia, aunque con la restricción de edad mínima para el ofensor, mayor de 12 años. El resultado, por ende, la estimación nacional que arroja este estudio es 18% con esas especificaciones. Nuestros resultados desagregados para abuso en los 3 niveles NIS son los siguientes: 18 para uso con cualquier clase de contacto, 12% para uso con contacto genital, 5% para uso con penetración, que llamaremos violación. Desde luego, para casos que ocurrieron con menores de 18 años. Otra manera de calificar, de apreciar la gravedad de la experiencia de abuso es la frecuencia con que se ha producido. Como puede verse, algo más de la mitad del abuso reportado es abuso reiterado. Varias veces con una sola persona, 28%, y varias veces con más de una persona, 26%. La otra mitad del abuso corresponde a episodios únicos. Importancia entonces del abuso reiterado en la niñez. Nuestros datos muestran la disparidad de género que es característica en las declaraciones de abuso, 28% entre mujeres y 8% entre hombres. Una diferencia de 1 a 3,5 veces. El metaanálisis de Pereda de 2009 entrega cifras de 19 para mujeres y 7 para hombres. El metaanálisis de Stoltenberg entrega en 2012 diferencias de 18 para mujeres
y 7,6, casi 8 para hombres. Nuestros datos indican, por consiguiente, que las mujeres estarían casi 10 puntos porcentuales por encima del promedio internacional, mientras que los hombres tendrían prevalencias dentro del rango que se ha observado en otras partes. Las diferencias de género pueden deberse en parte a problemas de subdeclaración masculina. Se sabe que los hombres declaran menos y más tarde, entre otras cosas por el peso que tienen los estereotipos de masculinidad. Pero todos los estudios concuerdan que la prevalencia efectiva de abuso contra mujeres es siempre entre 3 y 4 veces mayor que contra hombres. Las diferencias que se aprecian aquí en edad y nivel educacional de quienes reportan abuso pueden deberse también a problemas de subdeclaración. A los mayores les cuesta más reconocer una experiencia de abuso y sobremanera a quienes tienen menos escolaridad y más dificultades, por ende, para develar, procesar y reparar una experiencia de abuso. Los problemas de subdeclaración que se advierten en estas cifras muestran que la estimación que hemos obtenido es conservadora y podría ser todavía mucho mayor. La mayor parte de los abusos se comete, como adelantaba el rector, en la prepubertad con niños entre 6 y 12 años, algo que coincide con la evidencia internacional. Es la edad de mayor contacto familiar con niños y niñas y, sobre todo, la edad de mayor vulnerabilidad e indefensión. ¿Quién es el ofensor? Generalmente un adulto, casi siempre un hombre. 3/4 partes de las víctimas hombres han sido abusadas por una persona del mismo sexo, también hombre, mientras que la casi totalidad de las mujeres reportan el abuso de un hombre. La mayor parte de los abusos se comete por personas que la víctima conoce, familiares o amigos y conocidos de la familia. Debe considerarse de manera especial que el abuso intrafamiliar suele ser el más severo, el que comienza más temprano y el que dura más. Y por consiguiente el que tiene mayor impacto negativo a lo largo de la vida, según han demostrado todas nuestras investigaciones, incluyendo esta. La mayor parte de los abusos reposa en la confianza que despiertan los agresores, generalmente conocidos y familiares. Los niños son persuadidos, seducidos, atraídos con atenciones y regalías. Aunque en algunos casos se utiliza también la intimidación y la fuerza, especialmente cuando la agresión proviene de desconocidos. La dificultad de contar un episodio de abuso sexual es enorme, sobre todo porque ocurre en la niñez temprana y provoca diversos sentimientos de vergüenza, estupor y autoinculpación. 38% nunca lo ha contado a nadie cercano o significativo, y en su conjunto, 48% ha demorado más de 10 años en hacerlo o todavía no lo hace después de transcurrido ese lapso. Debe tomarse en cuenta en esto las dificultades de acreditar un abuso dentro de la familia. Muchas veces es más fácil declararlo en una encuesta anónima que reconocerlo en el seno familiar.
El abuso sexual en la niñez es raramente denunciado ante la autoridad, 9%, y recibe muy poca atención especializada, 17%, incluso tratándose de episodios graves que incluyen violación. La respuesta ante el abuso en la niñez permanece largamente desinstitucionalizada en nuestro país. La mayor parte de quienes han sufrido abuso se considera víctima, pero todavía un 27% no. La proporción que se considera víctima desciende entre adolescentes, donde es posible que intervengan ambigüedades en el consentimiento u otros factores como la del consumo de alcohol al momento de ocurrir el episodio, y desciende también, como vemos, en hombres, donde pueden intervenir estereotipos de masculinidad que ya hemos mencionado. Debe advertirse que la victimización, sentirse víctima, aumenta en conformidad con la gravedad e intensidad del abuso. Un 10% del total del abuso en la niñez es abuso de pares, es decir, cometido por ofensores que tienen menos de 5 años de diferencia con la víctima. El abuso de pares se produce característicamente en la adolescencia, aunque mantiene la estructura habitual de perpetradores hombres y víctimas mujeres. El abuso de pares ha sido motivo de alarma en países de mayor desarrollo, tanto por la prevalencia que ha alcanzado en la totalidad del abuso, cuanto por el aumento sostenido en el último tiempo. El abuso sexual sin contacto alcanza al 10% del total de la población, pero usualmente es la antesala o acompaña al abuso sexual con contacto. En este estudio se ha identificado un 4% de personas que siendo menores fueron abusadas exclusivamente de esta manera. Si quisiéramos agregar al abuso sexual con contacto 18%, el abuso sexual sin contacto 4%, la cifra total de abuso alcanzaría al 22% de la población. También esta cifra sería una manera correcta de reportar el abuso total. El abuso sexual se sitúa en el marco de otras adversidades tempranas, como ya se ha dicho. No es un episodio aislado. Una manera de medir adversidades tempranas es el inventario ACE IQ Adverse Childhood Experience International Questionnaire, que considera todas las dimensiones que se indican en el gráfico que estamos viendo. No comentaré el pormenor de esta cifra, pero podemos compararla con el estudio pionero de Vincent Felitti, que entrega un 52% para la proporción que tiene al menos una adversidad, es decir, una de estas dimensiones afectadas en la niñez, mientras que nuestra proporción, en un dato que no muestro, alcanza al 68%. Lo que sugiere que nuestros niños están expuestos a mayor adversidad temprana en nuestro país. La relación entre abuso sexual en la niñez y adversidades tempranas se puede ver con claridad en este gráfico. En amarillo, las personas que han experimentado abuso en la niñez; en azul, las personas que no.
La probabilidad de encontrar adversidades tempranas en niños o niñas abusadas es mucho mayor que en no abusados. En todas las dimensiones del cuestionario ACE se encuentran diferencias estadísticamente significativas. Otra discusión relevante tiene que ver con el impacto del abuso sexual en la niñez. Se ha probado que el abuso no es inocuo, deja huellas en muchos casos muy severas en la salud física y mental de las personas, al menos en determinados trastornos seleccionados como los que se indican en este gráfico. Estas son las prevalencias de algunos trastornos relevantes para el total de la población, según nuestro estudio, encabezados por depresión. 21% de nuestra población presenta alguna clase de diagnóstico depresivo. Y luego mostramos la asociación entre abuso sexual y estos trastornos. Otra vez en amarillo, quienes sí experimentaron abuso, y en azul quienes no. Ustedes pueden ver que en casi todos los casos esos trastornos se elevan entre quienes sufrieron abuso, con resultados muy llamativos en depresión, en estrés postraumático y en ideación o autolesiones suicidas. Esta evidencia no indica causalidad, pero aporta mucha convicción para indicar que el abuso puede tener impactos severos en salud mental a lo largo de la vida de las personas. El mismo procedimiento se ha utilizado para ciertos trastornos seleccionados de salud física. Se indica aquí simplemente la prevalencia declarada de enfermedades en población general, y luego la asociación entre abuso sexual y trastornos en salud física a lo largo de la vida. Dolores crónicos, colon irritable, obesidad y problemas de sueño se duplican en personas que han experimentado abuso en la niñez. Una exploración más detenida de estos datos se hará en un esfuerzo posterior, pero ellos ya indican que existe una relación, una asociación entre ambas cosas. Tenemos evidencia de que el abuso está relacionado con episodios de violencia intrafamiliar a lo largo de la vida. Personas abusadas sexualmente en la niñez colocan con mayor frecuencia denuncias por violencia intrafamiliar, lo que sugiere que han continuado siendo víctimas de violencia durante su vida adulta. Los problemas de abuso de alcohol y droga, aunque en proporciones menos apremiantes, también tienen una relación con abuso sexual en la niñez. Llamamos la atención, por último, acerca de la importancia de un ambiente protector en la prevención del abuso sexual en la niñez. Los niños que crecen en un ambiente familiar, pero también vecinal y escolar más seguro, tienen sistemáticamente menos probabilidad de ser víctimas de abuso. Terminaremos esta presentación con un dato inédito en nuestro país sobre manipulación psicológica. Es la primera vez que medimos la prevalencia nacional de una forma de abuso psicológico, la manipulación, que bajo ciertas modalidades podemos llamar también abuso de conciencia. Se trata de una forma de abuso que usualmente se pasa por alto y se soporta
muchas veces también como el abuso sexual, de manera invisible y silenciosa. Un 13% de los chilenas reporta haber sido abusado de esta manera alguna vez en su vida, sea en forma esporádica o permanente. También es una forma de abuso que se aloja principalmente en la familia. Padres, cónyuges y parejas, aunque el abuso psicológico, en este caso en contextos institucionales, establecimientos educacionales o iglesias, es más importante que en el caso del abuso sexual. Este dato no lo muestro, pero lo puedo indicar. Mujeres y niños soportan también con mayor frecuencia esta clase de abuso. Por último, expongo la relación entre abuso psicológico y abuso sexual, que otra vez es muy estrecha. La probabilidad de manipulación psicológica es 4 veces mayor entre quienes han sido sexualmente abusados en su niñez. Esperamos que las cifras de este estudio mejoren nuestra comprensión del abuso sexual en la niñez, pero sobre todo esperamos que ayude a incrementar la alerta social respecto de este gravísimo problema y permita emplazar nuevos mecanismos de prevención, control y reparación que ofrezcan mejores cuidados y una mejor niñez en nuestro país. Con esto terminamos esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Y llegó el momento de nuestro conversatorio, con el objetivo de abordar las implicancias y los desafíos que nos trae esta encuesta. Por eso quisiera pedirle a Eduardo que se quede, lo mandé a sentar, pero que se quede acá con nosotros en la mesa. Y también invitar a nuestros panelistas, Teresa Fuentealba, a James Hamilton, José Andrés Murillo y a María Pía Santelices, por favor. Les recuerdo que pueden ahora entregar sus preguntas, vamos a pasar recogiéndolas. La idea es que al final del panel podamos contestarlas. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por el tiempo dedicado a este panel. Vamos a organizarnos de la siguiente forma. Vamos a darle unos 10 minutos a cada uno para que pueda presentar sus comentarios y luego vamos a recibir preguntas y conversar entre nosotros, ¿no? Entonces, primero vamos a escuchar a James Hamilton. Ahí sí. Sí. Muchísimas gracias. Agradecer a la autoridad, al señor rector, prorector y codirector en Cuida. Agradecer la presentación de Eduardo, la presencia de Pía, nuestra directora, José. Y después de estos casi 4 años, esta combinación que nace de la resiliencia y de la experiencia entre la Fundación para la Confianza y la Universidad Católica, que de alguna manera en la resiliencia, también en la reconciliación, en la solidaridad y en la necesidad también de encontrar las respuestas más creíbles en el contexto universitario, que es donde creemos se forja
la nueva ética de la sociedad, que tanto nos hace falta. Así que agradecerles a todos la oportunidad de estar acá. Yo quisiera comentar sobre el impacto que, a pesar de haber participado con todo el equipo y haber estado presente, digamos, en nuestras reuniones, cómo se fue forjando la idea de esta encuesta y haber tenido una información previa por quienes la fueron llevando adelante, como Eduardo, no dejo de seguir impactándome y también, por qué no decirlo, de sufrir con esto. Porque con el tiempo, en el mundo, se ha ido demostrando que en este aspecto más acotado de lo que permite un poco mi conocimiento, que es sobre lo que significa la adversidad en la salud, hoy tenemos evidencias suficientes para saber que estos impactos, sobre todo en la niñez, y por qué no decirlo, probablemente a futuro vamos a tener que comentarlo, que en la embarazada, que va generando una producción de sustancias químicas, como cortisol, adrenalina, que van regando a este embrión que crece lleno de sustancias que no deberían estar ahí presentes, que son sustancias de inflamación, de alerta, de alarma, y que van modificando la genética en un proceso que se llama epigenético. Se modifica la expresión de genes que no tienen cambios, sino que se bloquean o se facilitan, lo cual va generando ya desde el útero materno una predisposición a enfermedades como obesidad, como asma, como también enfermedades mentales. Esto es de un alto impacto, porque también con el tiempo nos fuimos dando cuenta que este fenómeno epigenético se va prolongando en la infancia y principalmente en este lapso desde la concepción hasta la preadolescencia, genera cambios no solo directos sobre el organismo, sino que también estos cambios que se llaman epigenéticos, que pueden ir llevando a un fenómeno en el cual acumular entre lo que se llama el score de ACE, porque acá, como mencionaba Eduardo, tener un evento adverso ya es un condicionante de predisposición a enfermedad, en que nosotros superamos en 10 puntos la tasa alarmante que fue la primera publicación de Felitti y Anda, que fue nada menos que el CDC Atlanta y Kaiser Permanente, que era una especie como de gran ISAPRE de California. Bueno, esto también se llevó a la conclusión de que cuando habían más de un score, no solamente abuso, por ejemplo, sino que maltrato, y como vimos ahí, como los abusados también tienen otros elementos de adversidad temprana, la expectativa de vida de una persona con un puntaje sobre 6 en esa época, de un máximo de 9, que era un 18% de la muestra, 18%, la expectativa de vida era 20 años menor al promedio de la población. Es 20 años menor. ¿Por qué? Porque aparte de los cambios epigenéticos, se desarrollan cambios de trastornos del crecimiento. Les voy a poner un ejemplo. La violencia. La violencia en la juventud, la hipersexualidad. Ocurre que este mayor score en infancia, de evento adverso de infancia, genera una producción de cortisol, adrenalina, el fight or flight response, o sea, de defensa o de escape, que genera adrenalina, cortisol, prostaglandina, son sustancias químicas que en un proceso de inhibición del freno de la alarma, que es como cuando uno llega, salta el perro al lado de uno, uno llega y se puede subir, no sabe cómo se llegó a la parte de arriba del árbol, pero eso en un momento frena la taquicardia, frena todo. El niño abusado, sobre todo o en eventos adversos de infancia y repetitivos, se le bloquea un centro en el cerebro que se llama la amígdala, que empieza a dejar de tener la capacidad de apagar esto. Y el niño se mantiene, o la niña, como he visto más niñas,
en alarma permanente. Y eso genera un riego de cortisol adrenalina que ya se sabe produce atrofia de las zonas del cerebro claves, como la zona prefrontal. Uno dice, pero ¿cómo estos jóvenes que se arriesgan en violencia es solo por necesidad? Muchos no, es porque han tenido un desarrollo en el cual si uno le toma una resonancia nuclear magnética, el volumen de la corteza cerebral es menor que el del niño que no ha estado expuesto a eventos adversos de infancia y que da cuenta con una incapacidad de inhibición de respuestas de violencia, de hipersexualidad y tantas otras condiciones que hoy en día hacen que nuestra sociedad también se vea en un clima de inseguridad y en un clima que nos afecta a todos. Entonces vemos cómo, desde el punto de vista de salud pública, salud mental, seguridad social, como muy bien dijo Eduardo, este poco cuidado de la infancia o poco cuidado efectivo significa, en el plazo del tiempo, un deterioro progresivo de nuestra sociedad. Finalmente, quiero comentar que hoy nos enfrentamos a un proceso en el cual la migración, que ha sido fuente de crecimiento de países como Estados Unidos, como tantos otros lugares, tan favorable, hoy no podemos considerarnos un país aislado en Latinoamérica. Debemos entender cómo es la infancia de Haití, cómo es la infancia de Venezuela, cómo es la infancia de otros países, donde tenemos que tener la capacidad de entender y de ir trabajando por una red de infancia latinoamericana que nos permita entender sus realidades y poder tener una acción global. Porque si recibimos niños de familias haitianas, también tenemos que saber a qué experiencias han sido sometidas, las experiencias que necesitan reparadoras, incluso los temas de las limitaciones del lenguaje. Todo eso va a afectar no solamente la salud mental, la prevención, sino que la física, porque finalmente nos vamos a ir transformando en mosaicos, poblaciones mosaicos en las cuales tenemos que aprender a variarlas. Y un pensamiento final, y es que el abuso engendra abuso, la adversidad temprana engendra adversidad temprana. Casi todos los perfiles de dictadores y tiranos en el mundo, históricos, como un Hitler, un Stalin, ¿por qué no decirlo hoy en día como un Putin? Tienen una historia de ACE score sobre 6. También descuidando la infancia, el mundo genera a sus peores enemigos. Por lo tanto, yo, y con esto termino, creo que el futuro de un país, de una sociedad y del mundo tiene que ver con la priorización del cuidado de la infancia y la priorización de las redes, sobre todo interculturales en países afines como es Latinoamérica, para hacer un enfrentamiento y un levantamiento común, para entender que es el origen de la gran cantidad de nuestros problemas. Nos centramos en este tipo de problemas de infancia, eventos adversos y abuso, significa prevenir, significa la salud y significa un futuro social, cultural, por qué no decirlo político, más sano para todos los habitantes de una tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, James. Sobre todo por esta mirada en lograr identificar también las implicancias futuras en la salud física. Y quisiéramos ahora que María Pía Santelices pudiera profundizar en las implicancias de salud mental. Así es que dejamos a María Pía. Gracias, Carolina. Bueno, primero que todo, gracias por estar acá y compartir estos temas tan importantes para nuestro país y para el mundo en un contexto de pandemia
también en el cual nos ha traído también aprendizajes. Nunca se había hablado tanto de salud mental como ahora en la pandemia, ¿verdad? Y es también porque nos muestra nuestras fragilidades y estamos mucho más atentas a estos temas. Yo pensaba, si hubiésemos hecho esta encuesta hace 20 años, probablemente hubiésemos tenido resultados muy distintos, porque actualmente hay mucha mayor conciencia de los derechos de las personas y también estamos más vigilantes a problemas de transgresión de esos derechos en la infancia. Son temas que se han ido instalando poco a poco y que con la pandemia, que trajo muchas cosas negativas, yo creo que una positiva es que estamos todos mucho más sensibles a estos temas. De hecho, nosotros en el Instituto MIDAP, también que yo trabajo, y en Cuida, hemos tenido como mucha participación también en medios de comunicación, tratando de entender un poco por qué tantos problemas de salud mental. Entonces, esta encuesta se enmarca dentro de un contexto chileno que tenemos graves problemas de salud mental. O sea, ya aparecen cifras altísimas de depresión en la población, ¿cierto? De trastornos de distintos tipos, psicológicos y psiquiátricos. Entonces, esta encuesta de alguna manera nos permite comprender el por qué Chile es un país que, teniendo también muchas partes beneficiosas, ¿cierto? Porque tenemos desarrollo en muchas áreas, a lo mejor si comparamos con los países de la región a nivel de educación, por ejemplo, hemos ido avanzando muchísimo. Sin embargo, en salud mental estamos mucho peor que los otros países. E incluso en salud mental infantil, por ejemplo, hay un estudio de 24 países, donde somos como el de los últimos, estamos en los últimos 5 lugares, en salud mental en la primera infancia. Después, en las mujeres, sabemos que en Chile tienen altísimas tasas de depresión, que están pero muy por sobre del promedio mundial, llegando, por ejemplo, en nivel socioeconómico bajo, en mujeres en edades entre 30 y 50 años, a 27% de depresión. Son cifras altísimas que, si uno compara con este estudio, también están de la mano, ¿cierto? Acá tenemos 21% de las personas encuestadas que manifestaban haber tenido depresión en algún momento en su vida. Entonces, esta encuesta, de alguna manera, nosotros la vemos como parte de la comprensión de un fenómeno mucho más amplio que tiene que ver con el bienestar de la población. Y en ese sentido, el Zoom que estamos haciendo hoy día, porque la encuesta, como ustedes ven, tiene mucha información, pero hoy día quisimos centrarnos en el abuso sexual, que es una de las adversidades tempranas, de las más graves, por cierto, pero una dentro de muchas otras experiencias adversas que puede vivir un niño o niña antes de los 18 años y que sabemos que tienen consecuencias a lo largo de la vida. Entonces, ¿cuál es nuestro aprendizaje como más central en tema de salud mental? Es que las personas que vivieron abuso sexual en la niñez, es decir, antes de los 18 años, tienen en algunos problemas de salud mental el doble de probabilidad de presentarlo o en algunas el triple. Por ejemplo, en depresión es el doble, pero vimos que, por ejemplo, en ansiedad también es el doble, en estrés postraumático es el triple, y algunas gravísimas, como las autolesiones suicidas, vimos que es 8 veces más de probabilidades que una persona que no ha vivido abuso sexual. Entonces, estamos frente a una evidencia que, como decía el rector al principio, ya nadie puede decir que esto no tiene consecuencias a largo plazo, porque claramente en esta encuesta estamos demostrando con datos bastante rotundos, digamos, muy claros, que hay consecuencias gravísimas en salud mental y también en otras áreas como salud, y vimos comportamientos de riesgo, pero que son realmente, que afectan a la calidad de vida y al bienestar de las personas. Otro aspecto que nos parece relevante en esta encuesta es ver cómo se enmarca el abuso sexual dentro de otras adversidades, ¿cierto? Esto no se da de manera aislada, se da en un contexto muchas veces de negligencia, de maltrato físico o también de situaciones de abandono o de trastornos, digamos, psiquiátricos o de consumo de sustancias en el hogar de los niños y niñas. Entonces, nos permite una mirada mucho más comprensiva, más global. Y no podemos aislar el fenómeno del abuso sexual, ¿cierto? Se da en un contexto mucho más complejo de adversidades. Y sabemos que las adversidades no se suman, se multiplican y generan efectos cada vez más devastadores para las personas, afectando hasta, como decía James, en la esperanza de vida de las personas,
O sea, no solamente un tema de bienestar, de cómo estar mejor o peor, sino de tener salud y tener, digamos, más tiempo de sobrevida y con una calidad de vida adecuada, por supuesto. Ahora, también esta encuesta nosotros quisimos explorar algo un poco más esperanzador, es decir, tratamos de mirar si las experiencias positivas, como protectoras de la infancia, también ejercían un rol de protección en la infancia y nos dimos cuenta que por supuesto que así ocurre. Y también algo que nos preocupa es que las personas que vivieron abuso sexual tenían menos experiencias positivas de infancia. Es decir, también provienen de entornos familiares donde no hay una protección, donde no sienten a un adulto, adulta, digamos, que los cuida y los protege de cualquier situación de vulneración de derechos. Entonces, por una parte, nos alerta frente a la pregunta de cómo potenciar estos factores protectores y también nos preocupa de pensar que el abuso sexual se da en este conjunto como de familias multiproblemáticas, se podría decir, donde se da más de un trastorno y donde hace mucho más complejo el tema del abordaje preventivo y también de tratamientos. Y para terminar, me gustaría poner un acento justamente en la prevención. Ya que estas evidencias que estamos nosotros teniendo en Chile por primera vez, digamos, datos representativos de la población chilena, pero sí son temas que sabíamos que son muy graves, sabemos que por la investigación más que nada internacional, que hay muchas de estas situaciones de adversidad que sí se pueden prevenir. Por supuesto no todas, hay un punto que es inevitable, ¿cierto?, que haya problemas de este tipo en una sociedad. De hecho, todos los países que han reportado estudios al respecto muestran distintos porcentajes de prevalencia. Sin embargo, con una política preventiva, esto puede disminuir de manera drástica. Entonces, para nosotros como Centro Cuida tenemos como un reto, ¿cierto?, de cómo impactar a la política pública para poder desarrollar realmente estrategias preventivas, adelantarnos a los hechos, no esperar que ocurran, ¿cierto?, estas adversidades para hacer tratamientos que siempre van a existir, sin duda. Sin embargo, necesitamos poner mucha energía, mucho acento en la prevención y también en la promoción de buenos tratos. También generar una sensibilización respecto a los derechos de la infancia y que todas y todos nos sintamos partícipes de ese proceso, ¿cierto?, de proteger la infancia para que no ocurran al mínimo grado experiencias de adversidad, ya que sabemos que esas experiencias van a tener consecuencias a lo largo de la vida. Y el mecanismo por los cuales tienen es justamente esta desprotección que lleva a la persona a tener más conductas de riesgo, lo que la lleva también a exponerse a otras situaciones. Así como hablábamos recién que las personas que fueron víctimas de abuso sexual también son en el futuro víctimas de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Entonces, al menos nuestro, digamos, como mandato, digamos, en Cuida es aportar en ese sentido a un cambio de la sociedad, un cambio de mentalidad, de creencias, apuntando a proteger la infancia y a desarrollar estrategias y políticas públicas orientadas a la protección, y para eso tenemos que ir pesquisando estos temas, ¿cierto?, poniendo el acento, observándolos, viendo cómo están nuestros niños y niñas en la actualidad, porque sabemos que si están viviendo adversidades hoy, esto va a tener graves consecuencias en toda su trayectoria de vida. Así que con ese acento en la prevención me quedo hasta acá y para continuar con el conversatorio. Muy bien, muchas gracias, María Pía. Queremos escuchar ahora a José Andrés Murillo. Te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, a pesar de que ya somos parte de este mismo lugar, ¿no? Así que gracias por las palabras también del rector y por la presentación de Eduardo. Y también agradecer al equipo de la Fundación para la Confianza, que está en gran parte aquí, especialmente su directora ejecutiva, la Valentina Correa. Bueno, hace unos años, una fiscal en un congreso acerca de abuso sexual infantil, al que yo asistí también, dijo que el gran problema para ellos en los juicios por abuso era que las víctimas no hablaban. Así, ellos no lograban hacer su trabajo
que consistía en llevar un juicio de principio a fin. Para mí era tan absurdo como si en un congreso de medicina un médico dijera que el problema de trabajar con personas con accidentes en sus piernas era que no caminaban, pues así no pueden hacer su trabajo. Desde ese momento decidimos en la Fundación para la Confianza que ya no hablaríamos del silencio de las víctimas, sino de su silenciamiento, porque las víctimas no deciden guardar silencio ante lo que vivieron, sino que son silenciadas justamente por aquello que vivieron. El 38% de las víctimas jamás se lo contó a nadie, ¿no? Y de quienes lo contaron alguna vez, el 48% demoró más de 10 años en hablar. Solo el 9% de quienes reporta haber sido víctima de abuso sexual en esta encuesta logró denunciarlo. Hay que decir además ahí que solo menos del 10% de las denuncias llegan a algún tipo de sentencia. Y menos del 1% llegan algún día incluso a la cárcel, ¿no? Si el abuso es cometido en un 85% por personas conocidas, si el 41% de quienes cometen el abuso son parte de la familia, hablar o denunciar se vuelve cuesta arriba, ¿no? Generalmente hablamos en el silenciamiento del miedo, de la vergüenza, de la conversión o la perversión de la culpa, la sensación de traición o la amnesia traumática. Y aquí vemos también la dificultad para quien fue víctima de reconocerse incluso a sí misma que fue víctima. Cuando solo el 26% utilizó la fuerza, o cuando solo en el 26% de los casos que aquí se reportan se utilizó la fuerza física, y significa que hay normalmente una sospecha grande de que si no hubo fuerza física, hubo consentimiento, o sea, que no hubo resistencia, hubo consentimiento. Entonces, y eso lo vemos en los medios, lo vemos, me acuerdo que en muchas de las opiniones que han ido saliendo, se culpa, se responsabiliza a las víctimas por aquello que vivieron porque no resistieron físicamente, ¿no? Como si finalmente la culpa fuera de las víctimas, ¿no? Me acuerdo que incluso el cardenal Errázuriz nos culpaba a nosotros de no haber denunciado cuando éramos víctimas, ¿no? Siendo que dan vuelta, que es un tipo de dar vuelta, pervertir la culpa de aquellos que cometen el abuso en aquellos que son víctimas, ¿no? También, y hasta hace poco, el cardenal Errázuriz culpabilizaba, ¿no?, al grupo de la parroquia del Bosque por no haber denunciado o por haberse silenciado, por haber sido silenciados y no ellos denunciar cuando el único responsable eran los que tenían más poder ahí, ¿no?, que era Caradima y él mismo, ¿no? Aquí, en esta encuesta, después y en otro momento podremos hablarlo, también fuimos investigando sobre los abusos de conciencia que hay en la Iglesia, ¿no? Decidimos en este momento no profundizarlo porque nos faltan más elementos, incluso estadísticos, para poder mostrar, ¿no?, una posibilidad o un ensayo de cuántos son los casos que hay en nuestro país, cosa que probablemente cuando lo hagamos va a ser muy importante, ¿no? Pero investigar, así como hablar, es prender la luz, ¿no? Y cuando uno prende la luz, ve cosas que quiere ver y también ve cosas que no quiere ver, o ve cosas que quiere que no existan. Pero si no las ve, no se puede orientar. Si no las ve, no puede enfrentarlas, no puede prevenirlas, no puede detectarlas, no puede intervenirlas y no puede acompañar a aquellas personas que en silencio y en oscuridad están sufriendo, ¿no? Y quiero cerrar. Ahora, hace poco leí un pequeño librito de María Montessori, ¿no?, que se llama Educación y Paz. Un libro que escribió, o sea, en realidad es una conferencia que ella dio el año 32, cuando Europa estaba en una escalada de violencia, ¿no? Y le preguntaban, hicieron un congreso de varios intelectuales para hablar sobre la violencia, ¿no?, y la paz.
Ella dijo, así como sucede en las pandemias, que durante mucho tiempo en las pandemias no sabían identificar la causa, sino que la causa la ponían en un castigo divino o en la maldad del ser humano, y no, por ejemplo, en las pulgas de los ratones, de la peste negra y otras. Así no se pudo identificar la causa y por lo tanto no se pudieron defender ante ella. Con una investigación, y esa es la forma de intervenir, de enfrentar un problema como una pandemia, y si queremos intervenir o queremos enfrentar la violencia, tenemos que ir a la infancia también, a cómo nosotros estamos tratando y educando a los niños, niñas y adolescentes. Y esta es una forma también de verlo. La adversidad temprana es una forma de violencia que se ejerce o por el puro abandono. Y si queremos también, como decía James, identificar cuáles son las causas de la violencia que estamos viviendo, tenemos que ir también a la adversidad temprana. Y esa es la forma de hacerlo. Porque cuando encendemos la luz, como en una investigación como esta, podemos enfrentar esas causas. Eso. Muchas gracias. Gracias, José Andrés. Esta mirada un poco más focalizada también en las víctimas. Y queremos escuchar ahora a Tere Fuentealba, que representa a Rocío Faúndez, subsecretaria de la Niñez, y está ella a cargo de la División de Estudios, quien nos dará una luz más orientada hacia las políticas públicas. Gracias, Tere. Muchas gracias. Ay, ¿se escucha? Sí. No lo sé. Ahí sí. Muchas gracias, Carola. Muchas gracias por la invitación, por estar acá. Desde la Subsecretaría de la Niñez, para nosotros es muy importante el estudio que ustedes están presentando. Así que agradezco a la Fundación para la Confianza y a la Universidad Católica por haber asumido este desafío. Las cifras que tenemos como país en temas de violencia en general son cifras muy antiguas. Son cifras que están desactualizadas, o sea, las cifras de abuso sexual son las más conocidas, son de UNICEF y son hace una década. Por tanto, el actualizar cifras, como bien lo decía Juan Andrés, es prender la luz. Nos permite avanzar, nos permite hacer políticas públicas mucho más adecuadas y acertadas a la realidad. Ayer se celebraba el Día Internacional contra la Explotación Sexual Infantil, por ejemplo. Chile tampoco tiene cifras actualizadas sobre ese tipo de violencia. Y acá nos permite avanzar un poco, porque hay una pregunta que me llama mucho la atención de aquellas en que sí había algún tipo de recompensa emocional, material, etcétera, relacionado al abuso. Porque a nosotros nos cuesta mucho reconocer como sociedad la explotación sexual, porque está, como bien lo decía, el tema de la voluntariedad. Y acá es una ley, es una violencia muy insidiosa, como se dice, porque se ampara en el consentimiento. Ella quería, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Ella iba, era su pololo. No se ve el abuso que está detrás, y ese abuso incluso está considerado como una de las esclavitudes modernas. Entonces, ¿cómo enfrentamos desde las políticas públicas esta situación? Y a nosotros nos toca empezar, y agradecemos que nos toque estar en este momento, implementar la Ley de Garantías de la Niñez. ¿Sí? No sé si lo han escuchado, pero desde el 15 de marzo nuestro país es el último de Latinoamérica, además, que cuenta con la Ley de Garantías y Protección Integral de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Esta ley lo que viene a hacer es una transformación sobre cómo nos relacionamos, no solo desde lo público, sino también como sociedad con la niñez y la adolescencia en todo. Nos pone desafíos muy grandes, desafíos que incluso antes no se veían. Por ejemplo, habla de cómo se debe hacer publicidad en el comercio, por ejemplo, en el Día del Niño. Cómo no vender sin engañar a los niños.
Y en esto en específico, en el tema de violencia, es muy, muy clara. El artículo 36 nos habla de que debemos proteger de manera integral a los niños contra la violencia. Se exige un plan de acción contra la violencia. Detalla incluso y define qué es la explotación sexual, para que entonces empecemos a trabajar en conjunto. La ley nos entrega un mecanismo de trabajo, que es la intersectorialidad. Aquí nosotros no podemos trabajar ni dejarle esta tarea al Servicio Nacional de Protección Especializada solo, imposible. Además que ahí ya el daño es muy grande. Tenemos que empezar desde antes. La ley nos dice, como Estado, que tenemos que trabajar en la prevención, en educación sexual integral, para que los niños y niñas reconozcan sus cuerpos y también puedan ser emocionalmente educados de cómo trabajar con ellos. En el caso nuestro, ya estamos avanzando desde precisamente la División de Planificación y Estudios. Tenemos que liderar el plan de acción, que ya existe uno, pero no tiene metas. Y entonces, bueno, queda un poco sin dientes, ¿no? Y necesitamos ajustar ese plan de acción hacia la niñez a las obligaciones que nos pone entonces esta nueva ley. Y entre esos estamos trabajando en una estrategia integral de abordaje de la explotación sexual. Para eso se está trabajando en diversos estudios también en sacar el cuarto marco para la acción de la explotación sexual, donde se integra el trabajo con fiscalía, con las policías, con los ministerios, etcétera, pero que ahora las medidas sean mucho más concretas. Tenemos que empezar a enfrentar también el tema de la explotación sexual en las residencias de protección. Sabemos que ellos ya saben y buscan esos espacios, porque como bien lo decía James, y estaba pensando en este momento también en lo de María Pía, de alguna forma, de todas las disciplinas, yo soy socióloga, tú médico, psicóloga, llegamos a la misma conclusión, de alguna forma de cuánto el daño de la polivictimización, de ser víctimas de más de un tipo de violencia, te expone a nuevas violencias. En Chile se aplicó una encuesta en el 2017 de lo relacionada que estaban los distintos tipos de violencia. Si tú eras víctima de violencia en el hogar, probablemente puedes ser víctima en otros espacios. Eres víctima de bullying, eres víctima de abuso sexual. Entonces, ¿cómo empezamos a evitar la violencia en general? Y para eso también se está trabajando el plan de violencia integral, que termina con esperamos el próximo año ya presentar el proyecto de ley integral contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Para eso se va a hacer toda una revisión legal de cuáles son los proyectos actuales, qué cosas se deben armonizar en la ley, porque todavía hay algunos espacios en los códigos, en distintos códigos, donde permite, por ejemplo, el maltrato, pese a que en otro espacio no lo hay. Y en el tema específico de explotación sexual, también ustedes saben, se está poniendo suma urgencia al proyecto de ley de explotación sexual. Para nosotros eso es muy relevante, porque al no existir la tipificación, se amparan en excusas, como bien lo decía Juan Andrés, para finalmente no investigar. El cambio, la ley de garantía nos llama a hacer un cambio mucho más integral, a hacer una atención también de quienes han sido víctimas de manera no fragmentada. No nos sirve unos programas de intervención donde el niño va a ser tratado por abuso acá por violencia, por acá por abandono, etc. No nos sirve. El niño es un ser integral y tiene que ser visto también en su integralidad cuando queremos reparar. Así que, bueno, el desafío es grande. Les invito a que podamos sumarnos como sociedad también, más allá de las políticas de lo público. Y bueno, van a ir conociendo de a poco cómo vamos avanzando en estos planes. Gracias. Muchas gracias, Tere.
hay mucho por hacer, no solo en los públicos, sino también en las alianzas y la colaboración que puede haber entre la academia, el mundo privado y lo público. Tenemos ahora espacio para escuchar las preguntas de nuestra audiencia. Gracias, Maite. Mira, Tere, esta pregunta es para ti. ¿Cómo se pueden fortalecer las instituciones encargadas de recibir las denuncias por abusos sexuales? ¿Cómo se pueden fortalecer las instituciones encargadas de recibir las denuncias por abusos sexuales? Ese es un trabajo que estamos empezando, que no es solamente una institución que debe haber. Ustedes saben que nosotros tenemos el desafío también de instalar la protección administrativa en el territorio, que son las oficinas locales de niñez, que es parte de la ley. ¿Eso qué significa? Que ya no solamente todo debe ser judicializado, porque a veces también le produce un rechazo tener que llegar a exponerse en la justicia, ¿no? Entonces también ahora existe la protección administrativa y es un espacio que es articulador de toda la oferta pública para la protección. Y ellos entonces actúan frente a los abusos, por ejemplo, también pueden entonces derivar con mayor facilidad al diagnóstico y a la reparación si es necesario. Entonces creo que esto es un desafío bastante más grande y no es solo a fortalecer aquellas como instituciones de abuso, sino que es todo lo que proteja contra la violencia. Gracias, Tere. Esta pregunta es para Pía. ¿Por qué siguen ocurriendo casos de abuso o acoso sexual en establecimientos educacionales? ¿Qué falla y qué hace falta para que no siga ocurriendo? Muy buena la pregunta, muchas gracias. Bueno, hay muchos factores, este es un problema complejo, entonces hay factores que tienen que ver con algo más estructural, por ejemplo, de protocolos en los recintos, o sea, en cualquier institución en realidad. Hay ciertas prácticas que pudiesen favorecer, que hablábamos también en la encuesta, esta manipulación psicológica, ¿cierto? Un espacio donde un adulto puede manipular a un niño o niña y poco a poco llevarlo a un terreno de, digamos, de abuso de distintos tipos, ¿cierto? Entonces, hay un espacio que es íntimo, pero que debiera estar reglado o al menos protocolizado, o sea, proteger al máximo todas las instancias donde haya digamos, una relación entre un adulto y un niño o niña y que nunca un niño o niña quede desprotegido. Ahora, esa conciencia de los protocolos es bastante reciente, porque se ha ido, con el tiempo, hemos ido despertando un poco frente a estos temas, porque antes estaban muy normalizados. Es como que no se problematizaba el tema, ¿verdad? Y además con este tipo de frases así como que siempre ha ocurrido, lo que se hace generalmente es que se mantiene como esta sensación de irresponsabilidad frente a los niños y niñas, como que es algo que igual va a ocurrir. Sin embargo, yo creo que ahora estamos en un escenario mucho más propicio a proteger la infancia, estamos más conscientes, como decíamos antes. Entonces, cada vez va a haber más preocupación por evitar cualquier instancia que pudiese favorecer a una relación abusiva. Y hacia allá tenemos que avanzar, ¿cierto? Hacia instituciones sanas, donde esté muy bien protocolizado, digamos, todos los espacios donde hay relación entre los adultos y los niños y niñas, que tengamos una conciencia y que todos nos sintamos parte del problema también y parte de la solución. Entonces es un fenómeno, yo diría que estamos en un buen momento porque estamos más conscientes, pero falta mucho por hacer. Entonces hay que proteger la multicausalidad, digamos, que propicia este tipo de relaciones abusivas. Muchas gracias. Eduardo, hay una pregunta sobre los criterios de selección de las regiones. ¿Por qué se excluyeron 3 regiones en el estudio? ¿Por qué la metodología se excluyeron 3 regiones? Eso se hace por razones prácticas, porque son regiones extremas, difíciles de acceder, y como esto no tiene una representatividad regional, es una muestra nacional,
excluir 3 regiones de baja población no afecta demasiado los resultados, ¿eh? Esa es la razón. Gracias. José Andrés, en relación al abuso sexual entre pares en la adolescencia, ¿cuál es la mejor manera de abordarlo para prevenir? ¿Por dónde habría que comenzar? Bueno, yo creo que el abuso es un asunto de poder, de interacciones violentas, de interacciones donde se cosifica a la otra persona, ¿no? Entonces yo creo que la mejor manera, o la manera como más estructural de enfrentarlo, es a partir de relaciones sanas, de reconocimiento mutuo, donde se reconozca el consentimiento, la libertad de los otros y no se cosifiquen, ¿no? Porque yo creo que lo más terrible que hay en el abuso sexual es cuando la persona, la víctima, siente que fue utilizada como si fuera una cosa, ¿no? Es decir, se destruye su reconocimiento como persona. Entonces yo creo que antes de prohibir, entre comillas, el abuso sexual, lo que es importante es generar las condiciones, los contextos relacionales que permitan reconocerse mutuamente, respetarse mutuamente y tratarse como otros válidos, ¿no? Yo creo que va por ahí la prevención. Muchas gracias, José. Bueno, vamos concluyendo. Le agradecemos enormemente a nuestros panelistas sus comentarios, sus ideas. Y para cerrar, nos interesa enfatizar que el abuso sexual de menores de edad es reconocido como una grave violación del bienestar humano y también una violación a la ley. Ninguna comunidad ha desarrollado aún mecanismos que aseguren que ninguno de sus niños, niñas y jóvenes será abusado sexualmente. Como se ha demostrado hoy, el abuso sexual de menores de edad lamentablemente es un problema internacional de gran magnitud que puede afectar a niños, niñas de todas las edades, sexos, razas, etnias y clases socioeconómicas. El estudio que hemos presentado como Centro Cuida tiene el objetivo de proporcionar evidencia de una forma inédita en el país sobre lo que hemos aprendido de la situación de abuso sexual de niños, niñas en Chile, para aumentar la conciencia del Estado, de la academia, de la sociedad civil y de los profesionales de la salud mental sobre un problema social que conlleva problemas asociados también en la salud mental y que prevalecen hasta la adultez, afectando trayectorias vitales de quienes han sido víctimas, así como de sus entornos más cercanos. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar de esta instancia y a todos quienes nos acompañaron con su pensamiento y su lucidez. Los invito a visitar el sitio web de Cuida, www.cuidauc.cl, y la Fundación para la Confianza, www.paralaconfianza.org, para conocer acerca más de las iniciativas que llevamos a cabo y las acciones que desarrollamos en conjunto. Muchas gracias y que tengan un buen día.